Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast del Faro, Hablemos de Política y Educación. En este quinto episodio conversamos con Enrique Pic, quien con otro grupo de colegas se dio a la tarea de evaluar los alcances y retos de un programa emblemático de esta administración, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Acompáñanos a conocer qué opinan diversos actores entrevistados en el marco de esta evaluación y cuáles son los alcances y retos del programa. El Faro Educativo de la Ibero es un observatorio ciudadano cuyo objetivo central es la generación de diálogos informados sobre los alcances y retos de la política educativa, así como la promoción de una ciudadanía democrática. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en una edición más del podcast del Faro, Hablemos de Política y Educación. Estamos en nuestra séptima temporada que tiene que ver con la política detrás de la escuela. Y bueno, esta temporada hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Desde el programa sectorial de educación, de cómo podemos darle seguimiento ciudadano a la política educativa. También hemos hablado de por qué fallan las políticas, de cómo se planea la educación, cómo se construye un programa sectorial desde dentro del Estado. Y hoy vamos a dar un giro padre desde mi punto de vista, porque vamos a bajar todo esto a, a un caso muy concreto, ¿no? De un programa eh, que, de acuerdo con los y las autoras de este libro, describen como estrella, ¿no? Un programa de este gobierno y que toca la vida de cientos de miles de jóvenes en México. El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Entonces, para eso tenemos a un gran invitado, colega del INIDE por cerca de 22 años, Enrique Pic, bienvenido. Voy a presentarlo rapidísimo. Él es maestro en sociología de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en sociología por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Y bueno, ha sido el investigador más importante, creo yo, en el país que ha trabajado la línea de educación, trabajo y pobreza. Y desde este campo ha desarrollado muchos proyectos en el campo de la educación no formal de adultos, la secundaria técnica y en general sobre la formación para el trabajo de población que habita en sectores vulnerables. Y bueno, sin más preámbulo, porque su currículum es súper extenso, pero yo quería por lo menos señalar algunas líneas generales para quienes no conozcan a Enrique. Pues le doy la palabra. Bienvenido, Enrique. Lo hemos invitado hoy para que nos cuente un poquito de el libro que coordinó junto con la doctora María de Ibarrola y que se titula El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una mirada desde los actores. Eh, Vamos a platicar sobre cómo surgió esta investigación, de qué se trata este programa, por qué se le considera un programa estrella y, bueno, qué encontraron en el trabajo de investigación que hicieron. Entonces, Enrique, cuéntanos cómo surge la idea de este libro, bienvenido, y cómo surge esta idea y qué los lleva a ti y a María a embarcarse en una investigación que entiendo les tomó 5 años, ¿no? Buen rato. Eh, Sí. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Arce. Pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación. La verdad es un privilegio contar con este tipo de invitaciones para cualquier investigador porque, bueno, es un foro donde permite uno comentar sobre los resultados, difundirlos, etcétera, que es de lo que se trata en este caso de cuando hace una investigación, ¿no? Y después, pues la difusión de todo lo que uno fue investigando y encontrando. Y bueno, esta es te comento muy rápido, les comento. Esta fue una idea que surgió de María Di Barrola, que es investigadora del DIE desde hace muchos años. Su centro es la relación entre la educación y el trabajo. Y bueno, pues me contactó hace como, pues ya tiene rato, 4 años, invitándome a participar en este proyecto. En ese entonces pues estaba con poco tiempo de haber iniciado. Y como muchas veces he comentado con ella, esto prácticamente es un regalo, enterarse de este tipo de proyectos para investigadores que estamos en esta área, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sin duda uno de los sujetos en todas estas relaciones entre la educación, el trabajo y la pobreza, uno de los sectores fundamentales son los jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes, bueno, porque de ahí arranca de alguna manera este proyecto, los jóvenes son la causa de que estemos en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una población
importante, de la cuarta parte de la población en México, 30 millones, con problemas importantes de desempleo, de no completar su media superior, tener trabajos precarios, un índice importante de deserción en la educación media superior, etcétera, etcétera, ¿no? Están como muy documentados y puntualizados todos los pues, índices que caracterizan a los jóvenes hoy en día. Entonces de ahí que surge un programa bastante afortunado de parte del gobierno, y ahorita voy a comentar sobre eso. Entonces, naturalmente, para investigadores como María, yo y tantos otros que estamos en el tema de educación y trabajo, la verdad es pues sí, es todo un regalo porque de hecho jala el interés de uno automáticamente por conocer, bueno, qué más se está haciendo para responder a la problemática de vinculación de los jóvenes con el mundo del trabajo, ¿no? Han habido sin duda muchos intentos a lo largo de los años, algunos más, la mayoría menos afortunados. Y este es un programa que de alguna manera nace con estrella, ¿no? Nace con estrella porque, pues bueno, abarca a los jóvenes, digamos, de los 15 a los 29 años. Es un programa que cuenta con una beca importante que ha de andar rondando los 10,000 pesos mensuales. Los jóvenes que acceden a esto son jóvenes, ¿cómo se llama?, que no están en este momento ni estudiando ni trabajando. Es un programa que ofrece la posibilidad de tener una estancia en un centro de trabajo durante 12 meses. Es un programa que provee, digamos, a partir de los centros de trabajo, que el joven pueda contar con una guía, un como tutor que va a estar, digamos, vigilando sus avances de alguna manera. Y bueno, detrás de todos ellos está un programa de capacitación en el que los jóvenes se van formando durante sus estancias en los diferentes centros de trabajo y van adquiriendo habilidades guiados por un tutor. eh, y fundamentalmente creo que el programa tiene un foco especial. Se ha comentado mucho, por ejemplo, por qué los jóvenes tienen tanta problemática en acceder al mundo del trabajo, ¿no? Y bueno, la problemática de los estudios que comentaba, del trabajo, etcétera. Pero una de las razones fundamentales es que los jóvenes perdón, un segundo, los jóvenes constituyen, repito, pues un importante sector de la población y este programa le apuesta a la experiencia, ¿no? Ese es el centro, ¿no? Ya vemos que muchos jóvenes, y lo vivió uno, digamos, cuando egresaba los estudios, en todos los lugares, en los centros de trabajo, se pide experiencia, 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 ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en este campo, ¿no? Y este programa, bueno, busca proveer, digamos, procurar condiciones para que los jóvenes puedan tener esta primera experiencia laboral y llegar a los centros de trabajo, digamos, ya pues cubiertos de alguna manera. No es una garantía de acceso a medio de trabajo, pero es un avance, digamos, es un mejoramiento del perfil de empleabilidad que tienen estos jóvenes para acceder al mundo del trabajo, ¿no? Entonces, como si ves, es un programa, pues sí, se ha comentado que es un programa muy afortunado y lo es. La magnitud del programa es realmente enorme, enorme. Hay, no sé, más de 100,000 centros de trabajo en toda la República. Son casi 3 millones ya los jóvenes que han accedido a este programa y continúa, ¿no? A tal grado que a inicios de este año se declaró, digamos, como un programa ya constitucional, ¿no? Está en la Constitución, es el programa de los jóvenes construyendo el futuro. Entonces, la ventaja, por ejemplo, como te puedes imaginar, cuando recibo yo la llamada de María Ibarrola a vincularme en la coordinación de esto, arrancamos, se integran otras personas como Ivonne, como Elena, como Rosana, en fin, un grupo de investigadores, tanto del DIE como de la Universidad Iberoamericana, para iniciar este proyecto, ¿no? No es tanto que sea un proyecto multidisciplinario, porque no trata de eso, ni somos cada quien de diferentes disciplinas, pero sí los enfoques son diferentes, ¿no? Y ha sido un privilegio esto, porque el programa permitió contar con la mirada desde lo cuanti y desde lo quali. Sin embargo, y como bien se señala en el libro, desde la portada, es una mirada desde los actores, ¿no? Entonces, algo que resalta en este estudio es que además de que
toma alguna información propia del programa, que valga decir entre paréntesis que es muy difícil conseguir, es muy opaca la información que proveen. No contamos, desafortunadamente, con instancias que nos ayudaran a ubicar, porque es de lo que se trata, ubicar a centros de trabajo, jóvenes, digamos, que estén participando en esto, y para conocer cómo ha impactado en sus vidas, cómo ha funcionado el programa, ¿no? El programa luego pues tiene un foco especial en conocer, estoy metiéndome ahorita ya en los objetivos, digamos, del proyecto. El programa tiene como objetivo conocer, así de sencillo, qué les pasa a los chavos, ¿no? Un poco recurriendo a la categoría a la categoría de la rosa, de experiencia. Experiencia es lo que me pasa, ¿no? No es lo que pasa, sino lo que me pasa con las cosas, ¿no? Y aquí la investigación estuvo guiada por esta pregunta que considero yo como muy, muy afortunada, ¿no? Nos interesa que un joven, yo recuerdo, perdón, que cuando salió el programa y después de conocer uno muchos programas destinados a diferentes poblaciones en sectores de pobreza, digamos, dice uno, pues pago por ver, ¿no? Pago por ver realmente si todo esto es cierto, ¿no? Y yo recuerdo que al principio, sin conocerlo muy a fondo, sí era como muy escéptico, ¿no? Digamos, como, ahora sí que de nuevo, como pago por ver, porque no le veo, digamos, elementos que permitan lograr, digamos, esta formación que se busca en los chavos desde el lado de la experiencia. Entonces, de ahí que muchas de las preguntas, digamos, que están son pues, muy sencillas, pero a la vez muy profundas, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos interesaba ya que nos empezamos a adentrar en esto? Pues lo típico, ¿no? ¿Y qué tal les va? ¿Y cómo lo perciben? ¿Y cómo lo sienten? ¿Y cómo ven la relación con el tutor? ¿Y cómo ven, digamos, el proceso pedagógico que se da con el tutor? ¿Cómo ven el área? ¿De qué manera esto les sirve para sus futuros? Tanto educativos como de vinculación con el mercado laboral. ¿En qué medida este programa los ha cambiado, ¿no? Son una serie de preguntas muy sencillas, muy profundas, pero que nos hablan de esa necesidad que tenemos de conocer a los actores, ¿no? Entonces, en este programa hay dos actores fundamentales que son los aprendices naturalmente, son el principal desde mi punto de vista, y los tutores, ¿no? Eh, y con base en esta, pues, pareja se desarrolla el programa. eh, y bueno, no sé si quieres que te platique, digamos, un poco ya hablando de algunos de los resultados de esto. Quizá un poco abundar más, como comentaba, en este papel, por ejemplo, los jóvenes ingresan en una plataforma, tienen ciertos intereses, consultan a diferentes centros de trabajo, son jóvenes, repito, que en ese momento no están ni estudiando ni trabajando, entonces recurren, digamos, a este programa que ofrece a quienes no están estudiando ni trabajando, y a quienes cuentan con ese rango de edad, pues el apoyo, como comentaba yo, de una beca, seguro médico, un programa de capacitación, toda una estancia de 12 meses en un centro de trabajo. Entonces, todas esas son, digamos, condiciones que los jóvenes valoran y que los hacen decidirse, por ejemplo, a aplicar, ¿no? Entonces, bueno, el programa, creo que es algo que lo define, es su vastedad, digamos, ¿no? Es vasto, cubre toda la República, toca todos los centros de trabajo, podríamos hablar desde una empresa grande como Chedraui hasta un huerto que podríamos encontrar en Oaxaca, eh, pequeñas y medianas empresas, en fin, los centros de trabajo son muy, muy, muy diversos. Los contextos son igualmente diversos. Te repito, podemos hablar, bueno, de una zona urbana, industrial, como lo que es el DF o Monterrey, digamos, y podemos encontrar, digamos, contextos pues, más marginales, como los encontramos muy fácilmente en México, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sea ya lo que distingue a este programa como unos tantos puntos, es la, sí, sorprendente, diría yo, heterogeneidad que hay en la atención de este programa, ¿no? Prácticamente se vale que todo el mundo le entre, ¿no? Hombres, mujeres, evidentemente no hay discriminaciones, pero sí se requieren estos puntos básicos que comentaba yo antes, ¿no? Entonces, los jóvenes
pues se integran a los centros de trabajo y ya en el centro de trabajo se les asigna un tutor, ¿sí? Quien es el que los va a guiar, apoyar, digamos, en su formación, eh, por lo más variado que ésta pueda ser, que es muy, muy variado, los apoya y realizan reportes de evaluación tanto el supervisor como el aprendiz, ¿no? Creo que si no me equivoco es cada mes. Hay como un reporte, hay una visita institucional de supervisores del programa, digamos con el objeto de supervisar de que las cosas se estén haciendo bien. Eh, y bueno, no sé si quieres que te platique Sí, de ese quería ejemplo de preguntarte, algo. ¿no? Más o Sí, menos la investigación que hicieron, ¿con cuántas personas trabajaron? ¿Cuántos centros visitaron? Veo que identificaron 5 tipos de centros, ¿no? Desde, tú decías ahorita, ¿no? Puede ser un chedraui hasta un huerto, ¿no? Entonces justo veía grandes centros o grandes corporativos, organizaciones de la sociedad civil. Entonces cuéntanos de esta heterogeneidad y si eso influye, ¿no? En los resultados del programa. O sea, me gustaría que más que nos cuentes como con detalle cómo fue la investigación, ¿no? Después de eso, quizá un primer balance, ¿no? A partir de los datos, ¿no? Eh, eh, si programa representa realmente un cambio, un hito, ¿no? En cómo es la ujú, atención a los jóvenes, porque más nos hablas de una beca que dura 12 meses, ¿no? Y que hay un tutor. Pero bueno, pues cuéntanos si los jóvenes tienen chance de volver a aplicar por un año más o ya no, ¿no? ya. Cuéntanos un poquito de todo esto, con más Mira, carnita, no sé, de historias de jóvenes, las entrevistas que hicieron. Nos encantaría escucharte. sí, ya mira, bueno, se entrevistaron fueron cerca de 100 entrevistas, entre las que están tanto supervisores como aprendices. Eh, Tocamos, sí, diferentes centros de trabajo. Nos interesaba muchísimo que fueran, digamos, desde grandes empresas hasta cooperativas, incluimos a varias cooperativas. La diversidad en los centros de trabajo nos resultaba muy, muy importante, pues simplemente con objeto de conocer y analizar las funcionalidades diferenciales, por ejemplo, que podían tener los jóvenes al trabajar en estos centros, ¿no? Como puedas comprender, es muy diferente agarrar una chamba en el Departamento de Recursos Humanos en Chedraui que, digamos, trabajar en una miscelánea, en una carpintería, eh, que son más propias o algunas pequeñas, digamos, algunas pymes, eh, porque naturalmente las condiciones van a ser diferentes, los aprendizajes diferentes, la calidad de los aprendizajes, a fin de cuentas, son también diferentes. A veces comentábamos muy coloquialmente como cada quien le va en la feria dependiendo de mucho de sus rasgos, digamos, de escolaridad. La escolaridad, de hecho, es un punto de quiebre en todo esto, ¿no? Tener prepa, no tener prepa, marca toda la diferencia respecto de las posibilidades que puedan tener estos jóvenes, ¿no? Entonces entrevistamos naturalmente a jóvenes, bueno, que tenían esa condición de no haber acabado o recién acabado su medio superior y otros jóvenes que inclusive estaban aplicando para grados de maestría, los menos, pero sí los hay, ¿no? Pues naturalmente las funcionalidades son muy diferentes porque los contextos son diferentes, ¿no? Entonces ese es un punto desde el punto de vista de la investigación, en el sentido de que hay, ¿cómo se llama? Permíteme tantito, hay varios centros que se distinguen, digamos, tanto por el número de empleados, por la sofisticación de su maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como un programa que se lanza, digamos, como muchos otros, sin contemplar, y ese es un cuestionamiento, sin contemplar la- las características, digamos, tan diferentes que hay en los diferentes entornos, ¿no? Tanto en estudiantes como en centros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las reflexiones que nosotros consideramos en esto es que hay muchos jóvenes que, para los cuales el programa es muy correspondiente, digamos, hay una correspondencia importante entre el programa y las necesidades de ellos. Entonces, digamos, pudimos constatar, por lo menos yo lo tomo como una reflexión importante, que los jóvenes, pudimos constatar que los jóvenes, en estos casos, para los jóvenes fundamentalmente de prepa, que terminan, y no se diga aquellos que acaban de terminar la licenciatura,
el programa se corresponde mucho con su necesidad de formación. Te doy un ejemplo. Me tocó entrevistar a una compañera que trabajaba, bueno, había estudiado la licenciatura en Relaciones Internacionales, aplicó al programa eh, y bueno, dentro de los centros de trabajo posibles estaba American Chamber, entonces aplicó a ella, ya estaba a punto de concluir su estancia y la entrevista fue muy, digamos, pudimos constatar muy fácil, digamos, la gran ventaja que representó para esta chava, para esta aprendiz, el haber ingresado a American Chamber porque la promovió, la metió en una buena área, digamos, le ofrecieron la posibilidad de que ser contratada por American Chamber, que no es cualquier centro de trabajo. Entonces, bueno, ahí vemos, digamos, que la correspondencia fue muy, muy afortunada. Lo mismo que un joven, por ejemplo, que recuerdo que aplicó, era un psicólogo, él interesaba, le interesaba más que nada ser un psicólogo clínico, digamos. Y bueno, tuvo la oportunidad de trabajar en ERDES, lo pusieron en el Departamento de Recursos Humanos, pudo explorar esta área de la psicología, le convenció, ERDES de nuevo no es cualquier empresa, entonces, a lo que vamos, hay jóvenes en donde realmente hay una correspondencia del programa de formación con sus intereses, ¿no? Pero como tú podrás ver, sin duda hay funcionalidades muy diferentes dependiendo de los contextos, ¿no? Entonces, el programa, y sería como una observación, digamos, anticipada ahorita platicando contigo, requeriría, sí, una distinción de contextos, ¿no? Tener muy claro la importancia que tienen los contextos, los tipos de centro de trabajo, etcétera, y cruzarlo justamente también con poblaciones cuyas condiciones socioeconómicas son diferentes, ¿no? Entonces, digamos, un programa de estos, estaremos platicando al rato de los aportes de los centros de formación de las OCC, digamos, que forman para el trabajo. Digamos, en este caso, el programa de jóvenes, ¿cómo se llama? Pero jóvenes con rumbo, perdón. El programa Jóvenes con Rumbo, que también investigamos, tiene la ventaja de que admite, digamos, es un programa Jóvenes con Rumbo que se vinculó con Jóvenes Construyendo un Futuro. La ventaja de Jóvenes con Rumbo, al igual que muchas OSCs que se dedican a la formación para el trabajo, es que consideran mucho las necesidades de los chavos, ¿no? Pues en ese sentido, hay conciencia de que el chavo no ha terminado su prepa. ¿Sí? Entonces hay apoyos justamente, y esto es muy, muy importante, hay apoyos que jóvenes construyen el futuro no dan, que sí dan programas de formación para trabajo, repito, de las OSC, ¿no? O por ejemplo, se tiene la conciencia de que estos programas, y yo lo he constatado en varias investigaciones, pues tienen, haz de cuenta, un foco, además de formar para el trabajo, la formación técnica, hay un claro énfasis, es todo un tema, en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y además de habilidades socioemocionales, hay programas que justamente tienen muy en mente la salud mental y el apoyo psicosocial a estos chavos. Entonces, de estos también se responsabilizan los tutores, por ejemplo, que prácticamente son acompañantes de ellos a lo largo de todo el periodo. Y no es gratuito que la literatura e información para el trabajo de jóvenes ya destaque como un elemento importante, que bueno que caiga el 20 de que hay que atender las habilidades socioemocionales de estos chavos, cuestiones de salud mental, cuestiones psicosociales, etcétera, ¿no? Porque las tienen. Hay un programa, por ejemplo, el programa de la Fundación Comunitaria Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, que tienen su programa de capacitación, pero además hay un programa de 3 meses como de catarsis, de involucrarlos en ciertas habilidades importantes, trabajo en grupo, la identidad, sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, con objeto de que estos jóvenes puedan haber trabajado esa parte importante y más cuando son jóvenes de contextos vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los tutores? Que se desarrolla una relación, y lo hemos visto muy, muy marcadamente, una relación como de amigo, acompañante. Muchos estudiantes dicen, si no hubiera sido por mi asesor, yo no lo hubiera hecho, o sea, no hubiera terminado. Entonces, vemos, y eso es muy grato, que hay programas que no solamente contemplan la capacitación puntual, ¿sí?
Eh, y este programa justamente, yo creo que es uno de sus elementos importantes, es que es una estancia en un centro de trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que el programa aporta? Bueno, como comentaba yo, bueno, evidentemente toda esta beca, seguro médico, etcétera, pero fundamentalmente el programa de formación para trabajo busca aportar en el desarrollo de habilidades, ¿no? En una, llamémosle, no sé, llamémosle un joven que se inserta en un programa de metalmecánica, que trabaja tornos, en fin, ¿sí? Pues evidentemente la formación técnica que se practique dentro de ese centro de trabajo, ¿no? No, igual, no sé, las chavas de relaciones internacionales, cuestiones de política exterior, convenios, etcétera, etcétera. El chavo de recursos humanos, pues aprende toda una cantidad en cuanto a sueldos, salarios, apoyos, prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto fundamental, ¿no? Las habilidades técnicas propias del centro de trabajo. Pero también lo que aporta el programa son el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y repito, estas más de carácter psicológico. ¿Cuál es el problema con esta área? Que no todos lo hacen, ¿sí? Más bien, el programa de jóvenes construyendo el futuro propiamente no tiene dentro de su programa el apoyo al desarrollo de habilidades socioemocionales. Lo logran y lo promueven fundaciones u organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la formación para trabajo de jóvenes. Para ellos sí es importante, digamos, ¿no? Lo mismo que es importante el acompañante, digamos, en otros centros de trabajo. Y, ¿cómo se llama? Repito, la importancia que tiene el acompañante, pues es clave. Ahora, ¿qué pasa con los tutores o acompañantes que se les asignan a los jóvenes cuando entran a los centros de trabajo? Pues básicamente es dirigir su proyecto de formación durante esos 12 meses, ¿no? Digamos, el desarrollo de habilidades técnicas, fundamentalmente. Sin embargo, al igual que pues, un rasgo, digamos, que pinta a este programa en sus diferentes centros de trabajo, pues tenemos de nuevo asesores que tienen concebida, digamos, este programa de formación más de un aspecto formal, más profesional, digamos, y otros que son programas de formación muy sencillos, ¿no? Yo siempre he hablado de que hay como un continuum entre una formación muy sencilla, muy basada en haz lo que, digamos, ve siguiendo al supervisor y ve imitando lo que hace, en un aprende y ver constante, muy elemental, pero muy eficaz, ¿sí? A otros centros de trabajo que de hecho cuentan con programas de habilidades socioemocionales a los que se incorporan los aprendices que están en estos centros, ¿sí? Y ya, digamos, programas de habilidades socioemocionales, evidentemente ya más elaborados, con los que pueden contar las grandes industrias, los grandes centros de trabajo, ¿no? Entonces, la formación, de alguna manera, y este es un aspecto también que caracteriza el programa y que puede ser cuestionable, digamos, pero que lo hace operativo, es que los jóvenes, digamos, los programas, el programa de capacitación prácticamente se deja, digamos, como responsable al centro de trabajo. Yo te proporciono digamos, el aprendiz se incorpora, pero ahí, digamos, jóvenes construyendo el futuro no tienen nada que ver con el programa de formación. Eso lo va a definir el centro de trabajo. Entonces, bueno, de nuevo, y como digamos, con esta característica que te he mencionado ya mucho sobre la heterogeneidad bárbara que hay en todo esto, igual hay naturalmente diferentes programas con mayor y menor calidad en en el proceso de formación que tienen los chavos dentro de estos centros de trabajo, ¿no? Digamos, hay un trabajo más cuidado, más supervisado, digamos, habilidades para desarrollar más sofisticadas, más industrializadas, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo veríamos en algunos programas funciona muy bien, en otros no tanto, ¿no? Y algo importante, fíjate, Arce, es que eh, lo que es importante es que el desarrollo de habilidades socioemocionales que está tan, pues sí, en boga y como una necesidad importante que tienen los chavos, hay empresarios, se comenta muchísimo, que prefieren tener a chavos con habilidades socioemocionales por encima de que tengan habilidades técnicas, ¿no? Como que la respuesta es, las habilidades técnicas yo se las proporciono aquí, ¿sí? Los momentos de aprendiz, etcétera, etcétera.
pero otro tipo de habilidades no. Entonces, lo que ocurre es que los chavos, después de estar, digamos, durante un periodo de 12 meses, un año en los centros de trabajo, lo que es evidente es que desarrollan habilidades socioemocionales in situ. O sea, no pasa gratuito el que uno de estos jóvenes, y digamos aquí volvemos a lo que le pasa, ¿qué es lo que le pasa al joven cuando entra a un centro de trabajo en su primer día, su primer experiencia laboral, digamos, formal de alguna manera? O sea, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo siente, digamos, no? ¿Qué tan interés lo percibe? Entonces, lo que hemos visto es que, repito, hay algunos centros de trabajo que de alguna manera, que los aprendices van aprendiendo tácitamente este tipo de habilidades, no de un programa formal, digamos, de formación en esto, pero que lo van descubriendo en su relación, en cómo tratan a la gente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una pregunta que nosotros hacemos en la entrevista, y yo de hecho lo utilizo muchísimo en otras investigaciones, y es el preguntarle a los chavos, es como decirle, a ver, Jaime, cuéntame, ¿te cambió algo esto? ¿Cambió algo después de que entraste a Jóvenes Construyendo el Futuro? Y bueno, pues no tengo por qué mentir, ¿no? Prácticamente todos y todas hablan del gran cambio que significó en sus vidas, ¿no? Y tenemos respuestas muy, muy elocuentes, ¿no? Hay gente que cuestiona, por ejemplo, de que los chavos están muy jóvenes como para andar pensando en proyectos a futuro, etcétera. Nosotros nos encontramos con evidencia absolutamente contraria, ¿no? O sea, no, este tipo de pasaje, digamos, durante este espacio laboral tan rico en personas, relaciones, muchas más gentes por los pasillos, tareas que hay que exponer, etcétera, 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 para los jóvenes les resulta una experiencia fundamental. Y cuando responden sobre esto, es interesante como si hay algún elemento que destaca es que platicaba yo con María, es increíble, es que ya puedo hablar. Y dices, bueno, ¿cómo entender esto? Me dicen, no, es que los chavos te dicen, es que ya puedo hablar, ya puedo levantar la mano, ya no me da miedo hablar con la gente, ya no me pasa nada cuando me integro a un grupo, ahora me piden que dé una plática y la doy, etcétera, etcétera, ¿no? La comunicación, la expresión, es impresionante cómo es valorada por los chavos, ¿no? Eh, los chavos sienten que esta estancia, a pesar de no estar programado, repito, dentro del programa formal de capacitación, que es más bien técnico, no, estas habilidades socioemocionales, repito, a veces se apoyan más cuando los centros de trabajo tienen algunas actividades aisladas sobre este tema y otras se desarrollan muchísimo cuando pues, hay todo un programa de capacitación e inducción en las empresas para que los chavos se vean beneficiados de estas habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, sí, bueno, le corto por si tienes alguna pregunta, porque Sí, quisiera hacerte puedo algunas seguir preguntas. largo. No, está increíble lo que nos estás contando. Y hay dos o tres preguntas, ¿no? Una con la figura del tutor, ¿no? Porque me dices que el tutor es una figura fundamental. ¿Sabes como cuántos tutores este, eh, están trabajando en este programa y se atienden a más de un joven, ¿no? Este, ¿Y cuál es el perfil, ¿no? ¿Cómo se puede ser tutor de este programa, ¿no? Pues, sería la primera pregunta. Eh, y luego hay un tema, ¿no? Que tiene que ver, que es más polémico, con el tema de la evaluación del programa, ¿no? Porque ustedes hicieron entrevistas con distintos actores, lo cual es muy valioso, porque es la mirada de los jóvenes, ¿no? Y bueno, con la desaparición de los espacios institucionales, ¿no? De gobierno, de evaluación, como el Coneval, o Mejoredo en su momento, ya no hay un espacio que evalúe, ¿no? En términos de política pública, ¿no? Al programa. Entonces, bueno, si tú y el equipo que participó en este valiosísimo trabajo pudieron sistematizar, encontrar quién está evaluando esto para ver que esto que tú has encontrado pudiera generar, si podemos hablar que estos casos de éxito son la mayoría o no, ¿no? ¿Y por qué pregunto esto? Porque hay un tema, ¿no? Polémico siempre, ¿no? El primero tiene que ver con la focalización de las acciones de política pública, ¿no? Tú me contabas el caso de la colega de Relaciones Internacionales o el colega que trabajaba en ERDES, ¿no? Y son casos, pues, muy exitosos y muy lindos, ¿no? Sin embargo,
Una crítica podría ser, eh, ¿por qué no enfocar todos los apoyos a la gente que ya hablabas un poco, ¿no? Que más lo necesita, ¿no? Y no digo que no lo necesiten los jóvenes que salen de la universidad y necesitan experiencia laboral. Nada más digo, ¿no? La priorización en jóvenes que tienen, que son de muy escasos recursos, que no tienen oportunidades laborales. Y la otra, una crítica que se le hace a distintos programas de la administración tanto de la presidenta Sheinbaum como en su momento López Obrador, del presidente López Obrador, es que se le regalaba dinero a los jóvenes, ¿no? Entonces se le acusaba de ser un programa populista, a este y a otro. Programa populista con rentabilidad electoral, sin dimensionar esto que tú nos estás contando, ¿no? El cambio en la vida de las personas. Entonces, sé que son varias preguntas, pero aprovecho, ¿no? Para dejarte hablar y que nos cuentes entonces, los tutores, el tema de focalizar hacia poblaciones más vulnerables, las evaluaciones, ¿no? O sea, creo, un tercer punto, las evaluaciones que tanto se ha evaluado para ver qué es lo que ustedes encontraron. Podríamos decir, sí, está pasando en todo el país, ¿no? O sea, con diferencias, pero los jóvenes están contentos en general. Y bueno, cerrar con esta parte de este cuestionamiento, ¿no? ¿Qué le dirías a los críticos de este tipo de programas, ¿no? De que son populistas y que regalan dinero y, ¿no? Me encantaría tu opinión en estos 4 puntos para ir medio avanzando y medio, no cerrando, pero sí avanzando hacia la entrevista. Muchas gracias, Enrique. Mira, sí, si me falta algún punto ya me comentas. Entrémosle, digamos, por los tutores. ¿Cómo se puede ser tutor de programas de jóvenes construyendo el futuro? Pues no hay manera. Digamos, la única manera, digamos, la manera hay es que cuando el chavo entra al centro de trabajo, el centro de trabajo asigna a alguien de ese centro de trabajo para que, digamos, dentro de sus funciones que él tiene o ella tiene, supervise al chavo digamos, y le diseñe un programa de formación, por así decirlo, ¿no? Pues los tutores están en las empresas, digamos, ¿no? No hay nadie que capacita a esos tutores, que yo sepa, no hay nadie que los forma en lo que se pretende, digamos, con este programa. Sí, me imagino que, digamos, es un poco el asumir, bueno, ahora te toca llegar a un tres chavos, digamos, del programa de Jóvenes Construyen el Futuro, que se van a insertar aquí, diseñame un programa de formación y van a estar aquí 12 años para que aprendan lo más que pueden, digamos, y a ver en qué nos pueden apoyar. Un poco la cosa así funciona, digamos, ¿no? Entonces, y generalmente gira alrededor de la formación técnica, digamos, porque, repito, el programa de jóvenes construyen futuro no contempla el desarrollo o el apoyo a habilidades socioemocionales. Eso en todo caso ya, como te comentaba, o se da de manera programada, pues no programada, porque te digo, los jóvenes básicamente lo van adquiriendo in situ y cuando lo adquieren en forma ya más enfática las habilidades socioemocionales es cuando están vinculados con un programa de formación privado, digamos, como puede ser Youth Build, que sí contempla, digamos, el apoyo a las habilidades socioemocionales. Por ahí, cambiando, no sé, bueno, ahí me comentas ahorita, pero el tema de la evaluación es muy importante eh, porque ha habido otras evaluaciones, tanto del Coneval como del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿sí? Eh, ambos concluyen, y es un foco que a mí me interesaba de detectar, pero ambos concluyen que el programa no toca a los jóvenes, digamos que están en sectores más desfavorecidos, digamos. Eh, y es un punto, de hecho, que cuando yo empecé a colaborar en este proyecto, vas notando y dices, bueno, pues, digamos, programa, estás fallando porque una de tus poblaciones prioritarias eran los jóvenes de más bajos recursos, ¿no? Entonces, es una constatación. En el que utilizamos el concepto de correspondencia, es una constatación de que el programa se corresponde más con jóvenes que tienen mayor escolaridad. De nuevo, repito, la escolaridad es todo un punto de quiebra, ¿no? Y a partir de ahí marca para dónde se va uno, para acá o para allá, ¿no? Entonces, el punto es que, y claro, tiene que ver con una de las recomendaciones de la investigación, sería interesante, digamos, tomar más conciencia de los contextos en donde operan los programas, las necesidades de las poblaciones, cómo funciona, digamos, la dirección escolar, en dónde andan los chavos, etcétera, ¿no? Porque lo que yo veo, ¿cómo se llama? Como muy claro, por lo menos
y me ha tenido en la cabeza durante mucho tiempo es que, de nuevo, falla o se queda corta la estrategia, digamos, cuando se trata de atender a jóvenes de bajos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me han preguntado pues, mucho a raíz de que participé en esto con María, bueno, ¿y tú cómo ves el programa, no? Yo les repito, a mí me encanta, ¿no? Me encanta y digo que es un programa positivo, ¿no? Totalmente, ¿no? Que hay evidentemente implicaciones en términos de que puede ser populismo, también está el tema de la corrupción, ¿sí? Hay, pues sí, bastantes quejas, digamos, de cómo se ha mal utilizado el programa. Yo te puedo decir que sí, es un programa como todos los, digamos, que tenemos aquí en México, que sin duda tienen sus pros y sus contras, y bueno, la corrupción, ¿para qué te digo, no? O sea, está aquí, pero está en todos lados, digamos, ¿no? Entonces, no quiero centrarme, digamos, en aspectos de corrupción o populismo, digamos, sino más bien en los aspectos positivos del programa. Platicamos con María, por ejemplo, que pues, fue una muestra afortunada de centros de trabajo y todos los investigadores que participamos en eso concluimos de que realmente es un programa que está funcionando bien. O sea, cuando las cosas se hacen bien, tú lo podrás leer en una de las conclusiones del libro que publicamos, cuando las cosas se hacen bien, realmente se dan los apoyos debidos, se buscan bien los centros de trabajo, etcétera, etcétera, realmente el programa cumple sus propósitos, ¿no? Eh, eh, la acción de la política, bueno, no sé qué tema me falta, los que me comentabas. No, has tocado todos, ¿no? Porque se relacionaban algunos. La evaluación, que si Sí, había sido evaluado el programa, bueno, ahora ya no existe Coneval, entonces ahí estás citando una evaluación del Coneval. Afortunadamente tenemos otros espacios de investigación, la misma Ibero, el DIES Investa con este libro, por supuesto, ¿no? El Centro Espinosa Iglesias, ¿no? Desde la academia estamos haciendo eh, evaluación, ¿no? Valoración de programas y de políticas. Y entonces, bueno, eso es valioso ante la ausencia de un espacio de gobierno que evalúe, ¿no? Esto. Pero bueno, sí, y no, mira, sí, y adelante, mira, perdón. hay un punto importante, ¿no? Lástima que, bueno, el tiempo se me dio el verdugo, pero hay un punto importante a comentar. eh, a ver si lo tenía aquí, los avances. Ya. Hay un punto a comentar respecto del programa a nivel nacional, ¿no? Porque tú dirías, el programa está aportando, yo te puedo decir, sí, sí está aportando, de nuevo, a unos más, a otros menos, ¿no? Dependiendo de las condiciones, contextos, escolaridades, etcétera, ¿no? Entonces, mucho se podría hacer, y aquí quiero tocar muy rápidamente. Una de las recomendaciones muy claras que tanto los da aquí lo tengo, lo da el Jóvenes con Rumbo y Frente a la Pobreza, que es una ONG que está aquí en México. Hablan mucho de la necesidad de vincularse, y para mí esa es una de las recomendaciones más importantes que yo haría, de vincularse más con otras instancias que puedan complementar, dar plus, digamos, a lo que es el currículum de este programa de formación para trabajo. Me refiero entonces a decir, bueno, ojo, aquí no nada más estamos, o sea, el programa en sí es muy novedoso, muchos actores comprometidos, etcétera. Entre paréntesis, fue muy lamentable encontrar que hay muy poca disposición, casi encontramos nula disposición de las autoridades, de los responsables del programa para contar con información que nos permitiera conocer más sobre este programa, ¿no? Sobra decir que lo cual, y es muy importante, yo soy un ferviente creyente en esto, hay que saber cómo lo vive la gente, ¿no? Cómo lo percibe y cómo percibe su utilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo que urge, pero urge, y lo hemos dicho en mil foros, es la necesidad de que nos abran la información, que está totalmente cerrada, para poder hacer estudios macro, cuantitativos, encuestas, en fin, que nos hablen de esta vastedad de programa, porque es realmente inmenso, inmenso, pero del cual tenemos muy pocas noticias respecto de cómo funciona el tipo de centros, problemáticas que han implicado, en fin, una cantidad de preguntas inmensas que no se han hecho al programa, ¿no? Entonces, esta investigación que nosotros hacemos es una investigación, no sé si grande o chiquita, pero digamos que aporta por lo menos en este nivel
cómo lo están viviendo los jóvenes, ¿no? Entonces, te puedes responder esas preguntas que yo te hacía al principio, digamos que comentaba yo al principio, y que guían la investigación, ¿no? Respecto de los chavos, ¿no? ¿Les sirve? Les ubica para su futuro? ¿Les motiva a continuar con la secundaria? Etcétera, etcétera. Para todas esas preguntas tenemos respuestas, ¿no? Y la investigación, digamos, en ese sentido, aportó, y por eso el libro se llama, ¿cómo se llama? Las voces, ¿no? ¿Cómo se me olvidó dónde anda. Bueno, pero, ay, repítemelo, Arce. Aquí está, perdón. Claro. Sí, ¿cómo se Entonces, llama el libro? sí, 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 ya se me fue el segundo título. Pero claro, nos interesa la mirada de los actores, ¿no? Entonces, creo que aportan muchos elementos para poder seguir adelante, para plantear otras investigaciones. Pero repito, esta cuestión de vinculación, que habla de vincular con gente, haz de cuenta, muchas gentes requieren emprendimientos. Muchas gentes, por ejemplo, requieren combinar su educación básica. Mucha gente tiene problemas psicosociales. Muchas gentes les gustaría que involucrar el idioma inglés. Son una serie de plus que tú vas integrando al currículum que lo hace que vaya más allá justamente de la simple formación para el trabajo técnica, ¿no? Las habilidades socioemocionales que comentábamos. Mira, por ejemplo, citando un ejemplo rapidísimo, el estudio que hicimos en la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, tuvieron clarísimo que no nada más los iban a formar técnicamente con el apoyo del Centro de Alta Tecnología de Ciudad Juárez, sino que requerían que los jóvenes participaran 3 meses en estas actividades de soltura, de afianzamiento de sentirse más seguros, tener mayor identidad, socializar, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Después entran a la fase de capacitación técnica, ¿no? Pero todos los jóvenes, los directivos, los formadores, por ejemplo, en este caso, en este centro, lo mismo que fue otro en San Luis con la Fundación Toyota, hablan claramente de cómo los chavos acaban realmente trastocados. Trastocados en sentido, y te juro, nosotros, por ejemplo, nos hicimos la pregunta, Rosana y yo, que estuvimos en esta parte, y bueno, ¿cómo ver cambios tan radicales en 3 meses, ¿no? Pero son cambios que les permiten incursionar en la siguiente fase. Hay programas, digamos, que no toman la formación, digamos, de habilidades socioemocionales y van directo a la parte sin considerar que los chavos tienen otros intereses, ¿no? Entonces, este es un tema larguísimo, el tema de la integración y complementariedad en el currículum. ¿Qué es lo que haría estos programas? Evidentemente, o sea, dar una respuesta más integral, ese es un punto fundamental, yo creo, en todo el argumento, y la necesidad de contemplar los diferentes contextos, ¿no? Si no diferenciamos los contextos, siempre van a ser configuraciones diferenciales de espacios de aprendizaje. Se dan según las Definitivamente. circunstancias, según los centros de trabajo, pero al final de cuentas todo esto favorece, como podrás imaginarte, una función de estratificación importante dentro de la sociedad, ¿no? ¿A qué estamos contribuyendo? Pues inevitablemente a eso, porque el mismo programa se quiere aplicar en muchas condiciones donde realmente está difícil que opere, ¿no? Y de nuevo, los jóvenes de más bajos recursos. Luego, pues, toda una tarea pendiente es exactamente la necesidad de contextualizar, de focalizar poblaciones diversas y que el programa sea más correspondiente a sus necesidades de formación, tanto socioemocional como para el trabajo. Muy bien. De que sí, el libro se llama El programa Jóvenes Construyendo el Futuro para nuestra audiencia, una mirada de los actores, desde los actores. Lo publica la Universidad Iberoamericana, está recién salido del horno, ¿no? Se publica en 2026. Entonces, bueno, y participan varios colegas expertos en este trabajo que han dedicado su vida, ¿no? Al análisis de la relación entre el trabajo, escuela, formación, juventudes, ¿no? Eh, algo importante, ¿no? De lo que has señalado, más bien, yo he seguido tu trayectoria por muchos años, Enrique. Llevas años dedicados a la sistematización de experiencias, de voces. Este, entonces, fíjate, ahora que lo cuentas, ¿no? Bueno, como dices tú, fue un regalo poder participar en esta Ajá, investigación, ¿no? Pues claro, porque es algo que tú has trabajado toda tu vida y entonces tú dirías, ¿no? El programa es exitoso en términos de
pues sí, justo lograr esta vinculación, esta primera inserción laboral con los jóvenes, además tiene el componente que ya nos mencionaste, socioemocional. Y los retos, pues es que tenga un componente de equidad justo para ir quizá de manera prioritaria con las y los jóvenes de menores recursos. Pero en términos, la pregunta es en términos, y para cerrar, ¿no? En términos de política pública, es un acierto, ¿no? Veo que es un presupuesto, tiene un presupuesto, al menos para el 2025, no sé cómo está el presupuesto de este año, de 24.205 millones de pesos, ¿no? Es Es un muchísimo mundo, dinero, no es un mundo es de un dinero, mundo. representa el 87% del total asignado a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Sí, Entonces, es un programa, quizás desde ahí podríamos llamarlo programa estrella porque tiene un presupuesto enorme, ¿no? Y de ahí pueden devenir las críticas, ¿no? Ese presupuesto enorme sí, se claro. está distribuyendo a las poblaciones que más lo necesitan, sin demeritar que es importante que los jóvenes de cualquier estrato social tengan estas oportunidades, ¿no? Pero bueno, un poco para cerrar estas reflexiones alrededor ya hablabas de los retos, ¿no? Pero algunas recomendaciones en términos de continuar, o sea, ya está en el marco constitucional, ¿no? Continuar con este tipo de programas que tanto resuelven, ¿no? ¿Qué otras acciones, más allá de el foco en la equidad, se requieren, ¿no? Para lograr este vínculo entre escuela, trabajo y en miras de reducir y abonar a reducir la pobreza. Con esto, como para cerrar, Enrique, muchísimas gracias. Eh, ¿Tienes un comentario sobre esto? Sí. Ya. Mira, yo pienso que una cuestión que urge es que las autoridades abran la información. Porque, haz de cuenta, podemos ahorita, tratando de responder a tu pregunta, dice, pero es que es importantísimo conocer qué está pasando en toda la República, en diferentes contextos, etcétera, ¿no? De eso no tenemos información, Arce. Entonces, si contamos con esta información, se podría hacer realmente toda una valoración, digamos, a nivel nacional, regional, en fin, ¿no? La verdad, sí, bueno, y tú lo has vivido también, no fue tan afortunado la necesidad de tener información de estos centros de trabajo para hacer un trabajo más amplio, digamos, ¿no? Te digo, más en términos de encuesta, más cuanti, en fin. Entonces, eso es algo que está limitando muchísimo, ¿no? Eso evidentemente afecta la consideración de otro tipo de medidas que quisiéramos tomar, porque de nuevo no tenemos la foto, digamos, estudios más amplios, digamos, que se hayan ocupado de esto y con base ahí sacar nuevas preguntas, ¿no? Yo, pues sí, yo repetiría esta cuestión, respondiendo a tu pregunta. Creo que dos retos fundamentales. Uno es, te digo, la necesidad de vinculación interinstitucional para enriquecer el programa, que es fundamental, fundamental. Es así, crucial, crucial, ¿no? No nos podemos, no podemos seguir consiguiendo a la formación para el trabajo desde un punto de vista puntual, ¿sí? Nada más yo te capacito en tal y se acabó, ¿no? Y la otra es, pues, como comentaba ya también, la importancia de distinguir los diferentes contextos con objeto probablemente de focalizar las acciones en sectores, digamos, a los cuales les pueda ser más de utilidad esta formación para el trabajo, ¿no? Entonces, pasa con este programa, yo me imagino que lo que pasa con muchos programas que se idean y se plantean, digamos, los alcances sin considerar la diversidad de contextos, ¿no? Entonces el programa está, repito, muy bien concebido. A mí me preguntan, repito, muchas veces, te digo, a mí me encanta el programa, creo que ha tenido impacto, repito, en algunos más, en otros menos, pero hay unos que realmente sí, el impacto es bárbaro, 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 ¿no? Entonces dices, ¿lo logró el programa? Sí, sí, sí lo logró porque estuvo en una estancia, se formó, o sea, todos los aportes que quería dar el programa de capacitación los logró en muchos de estos sujetos. En otros contextos y en otros lados, no. Se queda corto, no responde, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra cuestión, por ejemplo, que promueven muchísimo las organizaciones de la sociedad civil que comentaba ya, y es el reconocer que los jóvenes, muchos de ellos no han podido concluir su media superior, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú quieres tener una formación para el trabajo, tienes que tener un componente dentro de tu organización que ayude a los chavos con asesores a completar su educación media, ¿no? Vía las diferentes alternativas que hay para ello, ¿no? Son dos puntos, como puede haber muchísimos.
quizá otro, digamos, que vale la pena comentar. Muchos jóvenes salen de ahí con la idea de poner emprendimientos, ¿no? Fue lo que les desató el programa. Y hay ejemplos de cómo la beca mensual que les dan, que decíamos no es tan poca, les puede ayudar y les ayuda, de hecho, no les puede, les ayuda ya. A muchos de ellos tenemos ejemplos muy claros de varios chavos y chavas que aprovecharon su beca para de desarrollar un pequeño emprendimiento, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, si los chavos, muchos de ellos, tienen interés en generar microemprendimientos, ¿por qué no darles herramientas, conocimientos en torno a los microemprendimientos? ¿Sí me explico? Porque entonces complementas, enriqueces el currículum, ¿no? Quizá para gente que esté vinculada con cuestiones internacionales, sea fortalecimiento del inglés, de habilidades, ¿cómo se llama?, digitales, en fin, son cosas, no se puede quedar tan parca, digamos, la formación para el trabajo, ¿no? Porque sería miope realmente al no reconocer la complejidad que hay en esto. Entonces, luego puedes requerir un programa pues, que responda a esta complejidad, ¿no? Porque si no, te vas a encontrar con resultados muy, muy diferenciales en términos de estratificación justamente de la sociedad en función de estos términos, ¿no? Por ahí le dejaría Arce. Sí, no, pues qué fantástico escucharte, qué bonito trabajo hicieron, qué importante escuchar las voces de las y los jóvenes, de todos los factores involucrados. Qué bueno tener esperanza en que en algunos de estos programas emblemáticos están dando resultados. Queda el reto enorme, ¿no? De la equidad, ¿no? De que estos Ajá, programas favorezcan sobre todo a jóvenes que den más escasos recursos, donde podrían priorizarse, ¿no? Los apoyos. Y qué importancia, como dices tú, de que le entren las universidades, que le entren los académicos y las académicas a investigar los resultados de estos programas. Y qué importancia insistir en tener más datos, ¿no? Porque a partir de los datos podríamos claro. hacer una valoración más a nivel, como dices tú, nacional, más representativa, ¿no? Pero sin duda el trabajo que ustedes hicieron pues es muy valioso y yo te agradezco mucho que nos hayas compartido los resultados de esta investigación y tus opiniones, Enrique. Muchísimas gracias y espero que sea la primera de muchas Y sí, venidas al podcast del Faro. Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Arce. La verdad, yo lo valoro muchísimo. Son de los pequeños espacios que se abren para que pueda uno platicar de la investigación y difundirla y que, como dices, contribuya, prendemos la veladora, de que esto pueda ser tomado en cuenta para el mejoramiento del programa, ¿no? Muchísimas gracias, Arce, por este espacio. Muchas gracias a ti, querido Enrique. Y bueno, pues nos vemos en un episodio más del podcast del Faro. Hablemos de política y educación. Buen día. Gracias.